Dando continuidad a nuestra plataforma INCNet Cirugía, el día de hoy traemos un tema por demás interesante: potencial de membrana en reposo y potencial de acción, con énfasis en el miocito cardíaco. La membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica que contiene moléculas de proteínas diferentes, y esta constituye una barrera para el movimiento de la mayoría de las sustancias hidrosolubles, al contrario de la mayoría de las liposolubles, que atraviesan directamente la bicapa lipídica. El transporte a través de la membrana se produce por difusión o transporte activo. En la bicapa lipídica de la membrana celular se encuentran proteínas integrales de membrana, las cuales se van a encargar de transportar iones en dependencia de su concentración y su carga electroquímica. Difusión. La difusión es el paso de sustancias a través de la membrana con una proteína transportadora, la cual puede ser difusión simple o facilitada. La difusión simple, las moléculas se mueven a través de la membrana sin unirse a proteínas transportadoras. La difusión facilitada precisa de la unión de una proteína transportadora. El transporte activo de sustancias a través de las membranas puede ser primario o secundario. En el primario, la energía se obtiene directamente de la escisión del ATP o adenosín trifosfato. En el secundario, la energía procede de las diferencias iónicas a ambos lados de la membrana celular, como podemos observar en la imagen. Transporte activo primario. La bomba sodio-potasio transporta sodio hacia el exterior de las células e iones potasio hacia el interior. Es la responsable de mantener las diferencias de concentraciones de sodio y potasio a través de la membrana celular y de establecer un potencial eléctrico negativo dentro de la célula. La bomba funciona uniéndose 3 iones de sodio a una proteína transportadora en el interior de la célula y se unen 2 iones de potasio en el exterior de la misma. Esta proteína transportadora tiene propiedad ATPasa y la unión de los iones provoca activación de la función de esta. La energía liberada por esta activación provoca la movilización de iones sodio hacia el exterior y de potasio hacia el interior. Potenciales de membrana y potenciales de acción. El potencial de membrana en reposo no es más que la diferencia de potencial que existe entre el interior y el exterior de la célula. El potencial de reposo normal en el miocardio ventricular varía entre menos 85 y menos 95 milivoltios. Este potencial está determinado por la permeabilidad selectiva de la membrana celular a varios iones. En este potencial de membrana en reposo específico en las células cardíacas depende de varios factores, entre los cuales tenemos la conductividad de la membrana al potasio en el músculo cardíaco, la permeabilidad y diferencia de concentración de iones entre los compartimientos, intracelular, sobre todo al potasio y al cloro, extracelular, principalmente al sodio y al cloro. Dado que la concentración de sodio es mayor fuera de la célula, este ion difunde hacia el interior celular debido a su gradiente químico. Experimentalmente, esta difusión de sodio hacia el interior celular se puede contrarrestar mediante la aplicación de una carga positiva en el interior de la célula. Cuando este cambio positivo se contrapone a la fuerza de difusión química de conducción del sodio en la célula, no habrá movimiento neto de sodio a través de la membrana y por lo tanto se darán las condiciones para que haya un equilibrio electroquímico. El potencial de membrana requerido para producir este equilibrio electroquímico se llama potencial de Nernst para el sodio y se calcula por la siguiente fórmula, en la que E significa el sodio
que es igual a 61 milivoltios, que sería una constante en la cual se desencadenaría el potencial de acción para este ion en la célula cardíaca por el logaritmo de la ecuación de 145 miliequivalentes litro, que es la concentración de sodio promedio en el líquido extracelular, sobre 12 miliequivalentes litro, que es la concentración de sodio en el líquido intracelular, lo cual nos dará un resultado de menos 90 milivoltios, lo cual se equipara al potencial de membrana en reposo de la célula en ese momento. Generalmente, el potencial de membrana se establece como resultado de las contribuciones relativas de varios iones. En muchas células, los iones de potasio, sodio, cloro y calcio son los principales contribuyentes al potencial de membrana. Estos canales iónicos selectivos permiten el paso a su ion correspondiente. Y cuando en la membrana plasmática están abiertos más de un canal iónico, el potencial de equilibrio puede calcularse mediante la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Además, esta ecuación puede predecir el potencial de inversión de la relación corriente-voltaje, que es cuando la corriente iónica cambia de entrada o salida o viceversa. En la ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz, la contribución relativa de los iones al potencial de membrana en estado de equilibrio electroquímico está determinada no solo por su gradiente de concentración a través de la membrana plasmática, sino también por su relativa permeabilidad a través de la misma. La permeabilidad se refiere a la facilidad con que los iones atraviesan la membrana y es directamente proporcional al número total de canales abiertos. Por lo general, las permeabilidades son reportadas como permeabilidades relativas al valor de referencia de uno de ellos, al que se le asigna un valor unitario, en la cual, como vemos en la ecuación, B va a ser igual, en este caso, el voltaje a través de la membrana a 58, que lo tenemos como constante, por el logaritmo de P, que sería la permeabilidad de membrana, al potasio por su concentración al cuadrado, más la permeabilidad del sodio por su concentración al cuadrado, más la permeabilidad del cloro por su concentración. Esto dividido entre la permeabilidad del potasio por su concentración, más la permeabilidad del sodio por su concentración, más la permeabilidad del cloro por su concentración al cuadrado, lo cual nos va a dar una constante de menos 67.8 milivoltios en ese momento para la despolarización a los iones, sobre todo de sodio y potasio, que son los más importantes en el inicio del potencial de acción en la célula miocárdica. Canales iónicos y su clasificación. De acuerdo a la puerta, tenemos canales con puerta de voltaje, canales con puerta de ligando y canales iónicos mecanosensitivos. Los canales con puerta de voltaje iónicos son una clase de proteínas transmembrana que se activan por cambios en el potencial de membrana celular. Son el mayor tipo de canales iónicos en el corazón, permitiendo una rápida y coordinada despolarización y repolarización del miocito cardíaco, requerida para un eficiente acoplamiento electroquímico. Los canales con puerta de ligando son un grupo de canales iónicos que se abren o se cierran en respuesta a la unión de un mensajero químico, ligando en este caso. Pueden unir sustancias extracelulares como el glutamato y el GABA, que sirven como mediadores químicos y contribuyen al cambio drástico en la permeabilidad a iones específicos. Canales mecanosensitivos se definen por su propiedad distintiva de sus puertas, las cuales son sensibles a la deformación física de la membrana. La actividad de estos canales influyen en el estado electrofisiológico de la célula y en el potencial de membrana en el reposo y en el curso de los potenciales de acción
cardíaco. De acuerdo al guión, podemos encontrar varios canales, entre los que destacan canales de cloro, canales de potasio, canales de calcio y canales de sodio. Los canales de cloro son importantes para establecer el potencial de membrana en reposo de las células y para el mantenimiento del volumen intracelular en dependencia de las concentraciones iónicas y de solutos. Los canales de potasio tienen la mayor diversidad de subfamilias de canales en el corazón. Estos canales sirven en múltiples roles para el mantenimiento del estado electrofisiológico normal del corazón. Los canales de calcio, basado en sus propiedades farmacológicas y biofísicas, estos canales cálcicos se subdividen en muchas categorías. La subunidad beta tiene múltiples roles en la función cardíaca, como el facilitar el paso del calcio iónico del retículo endoplasmático al retículo sarcoplasmático del plasma celular, facilitando la regulación beta adrenérgica del corazón. Y los canales de sodio son los más abundantes canales iónicos en el músculo cardíaco. Aproximadamente se habla de 100.000 por célula. Su mecanismo está involucrado directamente en la excitación de los atrios, ventrículos y fibras de Purkinje, y pueden estar presentes en sus tres estados conformacionales: abiertos, cerrados o inactivos, de acuerdo al voltaje y a la concentración de solutos. Potencial de acción transmembrana. Cuando un potencial umbral desencadena un potencial de acción en un miocito cardíaco, se pueden distinguir varias fases originadas por los movimientos iónicos que vamos a encontrar desde la fase 0 hacia la fase 4, como observamos en el gráfico. Fase 0. Cuando una célula miocárdica recibe un estímulo eléctrico, cambia bruscamente la permeabilidad de su membrana al sodio debido a la apertura de los canales rápidos de sodio. Su alta concentración en el espacio extracelular, fuerza de difusión, y la negativa intracelular, fuerza electrostática, condicionan una rápida corriente de sodio hacia el espacio intracelular, corriente entrante, lo cual disminuye rápidamente la positividad intracelular hasta llegar al punto cero o equilibrio. En otras palabras, el espacio intracelular se despolariza rápidamente, fase 0, hasta tomarse positivo en relación con el exterior de la célula, fase 1. Al ingresar el sodio a la célula, es captado por las cargas negativas de los anions proteicos, lo cual culmina con una positividad del espacio intracelular y permite la liberación y salida de potasio hacia el espacio extracelular. Porque domina la fuerza de difusión del potasio, ello disminuye la positividad intracelular o repolarización inicial. En esta fase ingresa el cloro, que contribuye a la disminución de la positividad intracelular. Fase 2. En esta fase se abren los canales de calcio, por lo que este ion ingresa a la célula, mientras que en la misma medida sale potasio de la célula y se forma la fase de meseta, en la que hay un equilibrio entre la entrada y la salida de cationes. Fase 3. Al final de la fase 2, la meseta se cierran los canales de sodio y calcio, por lo que dejan entrar estos iones a la célula. Pero la gran concentración intracelular de potasio permite la difusión de este ion hacia el exterior celular y paulatinamente va disminuyendo la positividad intracelular, fase de repolarización, hasta que se llega a su potencial de reposo. Fase 4. La célula se ha recuperado totalmente desde el punto de vista eléctrico, alcanzando nuevamente su potencial de reposo de menos 90 bilivoltios. Sin embargo, desde el punto de vista electrolítico, hay gran concentración intracelular de sodio y de calcio,
Por ello se requiere de la utilización de energía o adenosín trifosfato para extraer este sodio y calcio de la célula en contra de un gradiente electroquímico y una membrana impermeable al sodio. Este mecanismo se lleva a cabo mediante la llamada bomba de sodio-potasio ATPasa dependiente, que a nivel de la membrana celular extrae el sodio en contra del gradiente transmembrana. Secundariamente, al ir extrayendo sodio y calcio, los aniones proteicos intracelulares ejercen su fuerza electrostática y condicionan el ingreso de potasio a las células. En estas condiciones, al final de la fase 4, se ha recuperado tanto el potencial de membrana como el equilibrio iónico que prevalecía antes de la fase 0 para reiniciar el ciclo de nuevo. Hasta aquí llegamos con el tema de potencial de membrana en reposo y potencial de acción cardíaco. Espero haya sido de su entendimiento y agrado. Gracias por su atención.